Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del primer certamen literario Villa de Riaza. Agradecer, por supuesto, a todos los asistentes que hayan venido a vernos y decir que la verdad que vemos algunas caras que ya vimos ayer, lo que significa que lo estamos haciendo bien. La verdad que con estos autores es difícil que sea de otra manera. Bueno, hoy vamos a comenzar con una mesa que es de literatura y mujer y en ella vamos a contar con Ana María Borrás, abogada en activo, sí, ven aquí con nosotros, abogada en activo y ha escrito obras tan fabulosas como La hilandera de Flandes, La cámara ámbar, un lapsus, La cámara ámbar o La subasta del Führer. Y nada, gracias por estar aquí con nosotros, desde sentándote. Sí. Tenemos también a Concepción Marín, esta sí que es la que había dicho antes. Una lectora incansable y nada, por fin ha empezado a escribir sus historias, afortunadamente para todos, y nos deleita con obras como La hilandera de Flandes, como hemos dicho antes, o Las sandalias del César. Bienvenida, Concepción. Y nos queda Soledad Palau. ¿Qué decir de Sole? Una escritora fabulosa, yo la tengo mucho cariño y nada, tiene obras tan fabulosas como La vendedora de nubes, Quién te quiere más que yo. Nada, chicas, es un placer contar con todas vosotras hoy. Y bueno, esta mesa la va a moderar Vicky Ibáñez, sube con nosotros y vamos a dejar que empiece esto ya, a disfrutar, chicos. Bienvenidos. Buenos días a todos, encantada de que estén aquí con nosotros y hoy, como bien decía Claudia, vamos a dedicar esta parte del certamen a la literatura femenina. Vamos a ver, de alguna manera, yo lo voy a orientar, a mí me gusta ver el punto de vista femenino. Está claro que somos distintas, tenemos otra forma de pensar, de actuar, ni mejor ni peor, pero sí es cierto que tenemos cosas que son muy diferentes. Ya las ha presentado Claudia, básicamente son ellas las que nos van a hablar y bueno, pues comenzamos. Vamos a ver, Ana, tú nunca te has dedicado a esto, tú eres abogada, ¿cómo te dio por escribir? Pues bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí y a vosotros por haber organizado este certamen tan chulo y que espero tenga muchas más ediciones. Y contestando a tu pregunta, bueno, pues yo, a mí a veces cuando yo decía que yo nunca había escrito, porque de verdad nunca había escrito hasta que me puse a escribir la primera novela, muchos me decían, pues sí, escritos judiciales, demandas, pues digo, vamos a ver, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la escritura de novela y tal. Bueno, yo realmente lo que era una gran, y soy una gran lectora, sobre todo de novela histórica, entonces claro, obviamente pues yo lo que escribo es novela histórica también. Y bueno, la verdad es que yo me puse a escribir porque pensé, una de esas noches que estás un poco escribiendo tu diario, porque eso sí que yo escribía diarios, pero no escribía lo típico de hoy he hecho esto, he hecho aquello, sino simple y llanamente escribía emociones. Y habíamos pasado una pandemia, ya nos habían soltado, digo la palabra soltado porque es la mejor expresión para decir que nos habían dejado salir, y yo pensé, bueno, pues estaba escribiendo ahí cosas y tal, y de repente puse un personaje, empecé a poner a ese personaje, por supuesto que era una mujer, en una determinada etapa histórica. Y entonces fue cuando empecé a escribir el libro, no el libro que primero publiqué, ese se ha quedado en barbecho, pero sí que luego me puse a escribir el de Mary Wilbron, La subasta del Führer. ¿Por qué? Pues porque soy un amante del arte, un amante de la literatura inglesa, un amante del cine clásico, y entonces pues situé a mi personaje, que era una mujer, pues en esa etapa histórica previa a la Primera Guerra Mundial, con una subasta de arte degenerado, la situé como colaboradora del hemiciclo y a partir de ahí pues empecé a escribir. ¿Todas tus obras tienen como protagonista a la mujer? Sí. No, porque por ejemplo, la de Mary Wilbron, La subasta del Führer, después, claro, pues yo tardé muchísimo en pensar en publicar la novela, al final me decidieron a publicarla, la autopubliqué,
La verdad es que va ya por la cuarta edición, ha tenido muy buena acogida, está teniendo muy buena acogida. Y entonces, pues claro, como la dejé casi, como nos decimos hoy en día vulgarmente, a huevo, pues seguí. Y entonces fue cuando creé Mary Wilbron, la Cámara Ámbar, también en un contexto histórico que es el inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y entre medias escribí una novela pequeñita, que es una sátira, por decirlo de alguna manera, también basada en hechos reales, basada en una noticia, que es El ahorcado que habló. Y bueno, muchos me dicen que es un guión de Berlanga, hay quien se plantea incluso hacer una obra de teatro con ello. Y bueno, pues no tiene como protagonista una mujer, pero sí subyacente hay una mujer y hay una determinada realidad. Pero bueno, son varias realidades en esa novela. Esa del ahorcado que hablo es, por decirlo de alguna manera, una oda a la literatura no escrita, esa literatura que los abuelos contaban, que se pasan en los cafés, en las tertulias después de cenar en la chimenea, que muchas se han perdido. Que con el tiempo se van deformando. Que con el tiempo, hombre, por supuesto, y bueno, pues creé esa novela basada pues eso, en una historia real que empieza en mi pueblo y termina en Saravillo, me documenté y bueno, pues ahí. Pero no tiene como protagonista una mujer. Pero sí que me gusta mucho la que estoy escribiendo ahora, estoy intentando que no sea una mujer la protagonista está basada en la Primera Guerra Mundial, pero me voy a declinar un poquito porque bueno, me gusta mucho. De alguna forma somos mujeres y siempre tendemos a... Sí. O sea, yo creo que entendemos al personaje. Claro. Y luego fíjate, lo que me pasa a mí con la realmente primera novela que yo escribí, que está prácticamente acabada, basada también es de espionaje, en la Guerra de los 7 años, en 1754, en esa, muchos me dicen, pues sigue, retómala. No la puedo retomar porque el personaje tiene 25 años. Me está costando retomar aquella novela porque el personaje tiene 25 años. Porque yo creo que Mary Wilbron fue una especie, a muchos me dicen que tiene un gran parecido a mí, pero Mary Wilbron es una mujer ya de 50 y tantos años que, bueno, yo creo que lo que nos ha pasado a muchas mujeres, has criado a tus hijos, te has volcado, no sé qué y no sé cuántos, llega un momento que los hijos se van y tal, y llega un momento que dices, bueno, pues ahora me toca a mí. Y voy a sacar eso que tengo dentro de mí, y eso es lo que saca Mary Wilbron y de retrucan a María Borràs escribiéndolo, ¿no? Pero bueno... según dicen, todo llega. Todo llega, en cualquier momento te dará el aire y dirás, yo creo que sí. Hombre, de hecho, al principio, cuando la escribí, tenía 18 años. Ahora ya le he puesto 25. Es que si le pongo 35, 40, ya no sale la novela, ya no da con los hechos históricos. Pero bueno, veremos. Ya daremos. Concepción, vamos a ver, llevas tú mucho tiempo escribiendo. ¿Cómo te dio por escribir? Desde pequeña, pero tú leías mucho. Sí, yo empecé a leer con 5 o 6 años, porque no es como ahora. Antes entrabas en el colegio, a los 3 y medio ya te enseñaban nada. Sí. Entonces a los 5 o 6, yo no me acuerdo, mi abuelo dice que iba al bar y leía los periódicos así. Y entonces empecé a leer lo que ahora se denosta tanto, porque yo no lo entiendo, que si es racista tal, Enid Blyton. Ajá. Que con eso hemos crecido ahora casi todo el mundo. Se denota todo, no hay que todo hacer el caso mundo a eso. Hemos leído La aventura en la isla, claro. El Club de los 7, y yo dije, yo quiero escribir esto. Y empezaba a hacer aventuritas. Sí. Entonces escribía, lo enviaba, y claro, escribía fatal. Enviaba a las editoriales y seguía así, aunque fuera más mayor de que... Entonces, por cuestiones del trabajo, porque yo he trabajado siempre de secretaria, fui a comprar un libro, digo, voy a comprar uno romántico porque no había leído así. Y me veo curso de literatura creativa. Yo trabajaba en la calle, y era la calle de detrás, justo en la misma altura. Y era la sobrina de Lara, de Planeta. Y digo, pues yo me apunto, me iba bien el horario, media horita después. Entonces ahí me enseñaron a escribir bien, cómo se hacía un personaje, el ambiente, todo, ¿no? Y empecé a escribir, y entonces ya siempre me ha gustado la historia, porque la historia yo la considero que es como un cuento. De alguna manera sí, pero realmente historia, está claro que es historia novelada, pero ¿te inventabas tú alguna historia o historia de verdad? O sea, basado en hechos reales también. Entonces yo me dije, me encantaba mucho la cultura antigua, los romanos me encantaban, digo, voy a hacer una novela de un personaje, pero normal.
O sea, el protagonista que sea una persona normal y corriente. Y entonces aquello que vas pensando y dices, pues mira, será un zapatero y acabará con Julio César. Y yo hago las novelas históricas que los mezclo con hechos reales, pero la historia del... De alguna manera, cuando inventado, cuando novelada. escribes algo, los personajes los tienes ya o te van surgiendo, según empiezas Yo, a escribir... según le dijeron el otro día, que yo no lo sabía, soy escritor brújula. Yo digo, voy a escribir de esto. Y me pongo. Y te va saliendo. Hay veces que la hilandera de Flandes estuvo más de medio año parada porque digo, ¿y ahora qué pongo? O sea, aquello que no se te ocurre nada, pero no me importa, empiezo otra. Y la dejas apartada y ya la Sí, retomarás. cuando de esto cojo otra. La gente dice, yo digo, mira, que yo soy así. Yo creo que cada persona Sí. es un mundo. Y entonces me cada- gusta coger protagonistas corrientes, digamos, que tengan su historia, pero que se unan a protagonistas de la verdadera historia. Quizá de alguna manera eso llega más al público, el que sea una persona Sí. normal. Sí, sí. Entonces, yo escribo como me gusta leer. O sea, escribo como me gusta leer, no aquello que dices, yo no me Sí, aburro. Yo claro. una descripción de una habitación de 4 páginas digo no, porque yo no la Es que leo. eso yo creo que aburre a todo el mundo. Sí, yo he leído escritores buenísimos y a la 4ª página del principio digo, aquí te quedas. O sea, que me describa una costa del mar con 3 páginas, digo, Sí, ya te digo bastante. Quizás son ganas de llenar el libro y que aparente más, que tenga más páginas y no siempre se consigue más Sí, éxito con entonces eso. yo escribo así, o sea, en plan, ni croquis ni nada, ¿no? Aquello que dices, y me encanta escribir así. Y de pequeña me ha encantado, yo decía, es que yo quiero escribir esto, siempre. Pues me alegro un montón. Y sí, Sole, ahora vamos contigo. A ver, tú tienes un montón de obras. No, pues ya tiene muchísimas más. yo tengo 30 y pico. 35. Es que Pero, me es lleva toda la pero es vida. que ahora yo escribo novela romántica. Sí, ella ¿Y escribe. qué tal? ¿Has notado diferencia Y tanto. entre la novela histórica y la romántica? ¿Gusta más la romántica? Sí, es que está denostada, pero se vende un mogollón. Yo tengo una, la última, que la hice con Luisma. Bueno, denostada no está, lo que pasa, está escondida. y Me refiero, la gente le da vergüenza y reconocer. menospreciada. Sí. Pero Desde fuera, por dentro, la gente lo coge y lo lee. es que los que más venden son las escritoras románticas, es una pasada. O sea, yo lo que hice la última, Acaricia mi corazón, que como era de histórica no he traído nada, esa entre lecturas que yo publico en Amazon ahora, soy autopublicada, entre lecturas del Kindle y las ventas llevo vendidos casi 10.000, en un Amazon que hay millones. No está mal, no está Y mal. de lecturas de páginas de este libro casi 3 millones. Ostras. O sea, De es alguna que- forma me estás y diciendo es mucho que más fácil se puede- escribir se la puede verdad vivir de la romántica. literatura. No, No. no, porque yo estuve en Planeta y te pagan 1 euro por libro, o sea, después pagas impuestos y todo y te queda una miseria, dices, para eso me lo hago yo. Claro. Sí. Pero sí, aparte alguna vez hago alguna histórica, ¿no? Pero la romántica es mucho más fácil, aquello que... A mí me gusta escribir, o sea... De alguna si forma gusta la porque, gente- si porque gusta la juegas con gente- tus sentimientos, con tu forma de pensar. Si gusta a la gente, fantástico. Digo, pues mira, se lo ha pasado bien, la mejor te ponen una crítica y dicen, ay, me ha encantado, tal. Y digo, disfruto, ¿no? Las ventas ya de verdad es aquello que yo disfruto escribiendo. Y entonces digo, voy a escribir esto, me lo paso bien, pues va. Y ya está. Sole, vamos contigo. Vamos a ver, tú te consideras una escritora que de alguna forma exprime los pequeños momentos que se va encontrando en la vida. Sí, yo soy una bailarina de la vida que juega con los pequeños momentos. Me gusta observar el paisaje y escuchar las conversaciones de mis nietos. Y voy pasando al ordenador con mucho cariño, a las teclas de mi ordenador, todas mis ideas. Así empiezan todos mis libros. Porque es verdad, por no decir soy una loca de la vida, he puesto soy una bailarina de la vida que te da como más mono. De alguna forma tú no tienes prevista escribir una novela, te va surgiendo. Yo también, como soy brújula, soy. O sea que no pienso lo que es. Pues, yo empiezo y hasta que ahora me surge el quito, este es un pesado, me lo voy a cargar y... Bueno, yo también pongo los comienzos de mis libros que nací con un folio en la mano, con un lápiz y efectivamente, vengo de familia de escritores, mi padre era periodista de ABC y era el negro el que escribía libros de muchísimos personajes famosos, que no los voy a decir. Mi hermano también, es que yo he visto escribir en mi casa toda la vida. Mi hermano es escritor y cuando yo venía del cole, pues jugábamos decía mi padre, tú
una mesa. Y a mi hermano le decía, tú una silla, vamos a escribir una historia, quiero que llegue un folio. Eso era a diario. Y nos lo pasábamos pipa, y luego mi padre venía, corregía, explicaba, decía, tal. O sea, ha sido toda mi vida. Luego, como la vida da muchas vueltas, pues me he dedicado a otras cosas, estudié enfermería, tal, siempre fui todo. A los 9 años mandé un cuento, fíjate, a Radio Madrid, eso eso Bernabé, o sea, y bueno, yo no me volví a acordar. Y pues de repente un día se puso en la radio y estaban dando los premios, y me habían dado el primer premio, que era un viaje a Valencia, échale, con todos los hijos de los embajadores afincados en Madrid y el nieto de Franco, con el Francis, que ni le vi porque iba rodeado de tal, pero bueno, yo me lo paso pipa allí en Valencia con mi madre enseguida, haciéndome vestiditos y no sé cuántos y tal. Y allí me vine con un montón de juguetes y dije, pues yo voy a seguir mandando cuentecitos de estos, a ver si yo. Y pues siempre he ganado algún premiecillo, pero nunca me atreví a escribir un libro. Cuando ya por azares de mi vida, después de ser enfermera, montar una inmobiliaria, montar otros negocios, empecé a escribir un libro y ya dije, yo no voy a poder escribir 300 páginas, eso para mí va a ser imposible. Y tengo a mi marido que es un plasta y empezó, escríbelo todos los días, ponte en el ordenador, escríbelo. Y yo escribí un libro basado en hechos reales de un año de mi vida, de los años 60, de una pensión en el Madrid de las Letras, que se llama El secreto que cambió mi vida, que lo llevaba mi abuela. Y entonces hay muchísimas anécdotas de personajes que se alojaban en esa pensión, que venían de distintos pueblos, hijos de labradores que los mandaban a estudiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues en aquella pensión yo me di cuenta que ahí pasaba algo. Y entonces sus paredes guardaban un secreto que yo averigüé con los años. Por eso se llama El secreto que cambió mi vida. Y entonces tiene muchas anécdotas. Te puedo contar una. Por ejemplo, yo me asomaba al balcón de aquella pensión que tenía 17 habitaciones, que para mí aquello era un mundo, y yo iba con mis primos todos los fines de semana, cotilleábamos los armarios de los huéspedes, los de inquilinos, de todo, lo metíamos en los bolsillos, les hacíamos picias de todo lo que está, bueno. Y bueno, yo les decía a mis primos, en el patio estaban las porteras, que yo les tenía miedo, mucho miedo, y estaban sentadas y le decía a mis primos, no se hace pis nadie hasta que yo lo diga. Y entonces se ponía del balcón y decía, venga, saca la chorrilla, a hacer pis, encima de las porteras, y nos largábamos gritando. Bueno, hacía cada pizca que no veas. Y bueno, pues yo recuerdo que en el balcón de la calle Relatores, que se veía todo Tirso de Molina, decía mi abuela, Marisol, porque entonces yo era la Marisol. ¿Dónde está la Marisol? Vete al balcón y venga, y escucha a ver si viene el mielero. Y entonces yo, pues veía a un señor con una blusa grande y con una, que decía, Saboré, Saboré, y decía, abuela, que ya está aquí. Y el señor del Saboré subía al segundo piso, que era la pensión, y hacía tratos con mi abuela. No, señora Costa, mi abuela se llamaba Constantina y siempre le llamaban Costa. No, señora Costa, que es que des usted cuenta que es que son 3 ristras. No, hijo, no, esto no puede ser bueno. Hay un toyo allá flojo y yo decía, ¿qué está haciendo mi abuela? Bueno, dese usted cuenta que es la primera. Vale, pues tanto, vale, estoy aquí en 20 minutos. Llegaba mi abuela y echaba el chorizo a la olla, digo, mi abuela está alquilando un chorizo. Y efectivamente, entonces ella a los 20 minutos y a los 20 minutos, el Saboré le llamaba a otra vecina. Es usted la segunda. Y entonces, cosas de esas cuento en el libro, súper curiosas, que eran reales y que pasaban. Bueno, y hasta ya no hablo más porque si no... De alguna forma habéis empezado a escribir por motivos diferentes, pero ¿consideráis que para poder escribir, yo es que lo he oído muchas veces, la inspiración te llega a veces, pero realmente cuando te llega es cuando te pones delante de papel y boli, por decirlo de alguna manera? O sea, ¿tienes que forzarte un poco o no? Yo no. Yo escribo no siempre te a todas pones, no horas. haces nada. No, eso está claro. Yo es que oigo a mucha gente y dice, Pero oye, yo no dices, soy mira, capaz de haz escribir. esta película. No, te has de decir, no, me pongo en el ordenador y si no sale, no sale, pero si no, he de escribir. O sea, Porque si no... el motivo, el origen de la obra
sí puede ser a lo mejor inspiración Sí, por te puede algo, venir una pero idea, luego pero a la hora como de no te escribir, pongas, claro. no. Yo normalmente lo que tengo es una idea, pienso, me gusta esta etapa histórica, a ver qué personaje creo, me voy, como he dicho, en el de ahora, que digo, está basado en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en el final de la Primera Guerra Mundial, y digo, el personaje tiene que ser un hombre, va, me voy a desafiar a mí misma. Y entonces sí que claro, yo tengo esa etapa de documentar, pero también soy un poco bastante brújula, porque muchas veces te pones a escribir. Yo sí que he adquirido el hábito de escribir todos los días, aunque sea 10 minutos. Yo solamente puedo escribir realmente bien los fines de semana, entonces es cuando yo doy rienda suelta, pero procuro escribir todos los días. Pero muchas veces estás escribiendo, estás situando al personaje en esa etapa histórica, buscas algo, te sale un detalle y entonces cambias algunas cosas que pensabas hacer, le das un giro, creas un nuevo personaje, o matas a alguno, o simplemente rompes el anterior o los dos anteriores capítulos. Eso os iba a preguntar, ¿vale? ¿Hay veces que escribís y rompéis? Yo mira, con la cámara ámbar yo puedo escribir prácticamente el siguiente solo con todo lo que yo deseché. O sea, de hecho, me acuerdo que lo puse en el Facebook, puedo hacer incluso una falla. Podría hacer una falla y quemarla con todas esas hojas, porque y están elaboradas y muy elaboradas, pero llega un momento que dices, uff, todo esto sobra. Y sobre todo tengo un Pepito Grillo, que es mi marido, que claro, tú escribes y tal, y hay veces que dices, en este capítulo me he coronado. Lo he escrito fenomenal. Joaquín, léelo, y empieza. Y yo digo, uff, no me gusta, no llega, no sé qué, ese personaje, el otro. Entonces, claro, eso también te obliga, pero vamos, aquel señor a mí me hizo el año pasado una etapa importantísima y súper elaborada y súper investigada de dentro de lo que hubiera sido la cámara ámbar, que va a ser una nueva novela, porque claro, quemé una barbaridad. Y eso yo creo que es un poco brújula, es decir, que a mí me gusta muchísimo, yo he leído mucha novela histórica y sigo leyendo, me gusta mucho. Y además me gustaba mucho ir a las presentaciones de libros. Y entonces, y sigo haciéndolo. Y yo recuerdo una vez un autor que yo me gusta muchísimo, que dice, yo soy, cuando empiezo a escribir, tengo todos los capítulos, todos los personajes, lo que van a decir, lo que va a pasar y todo. Y yo pensé, ostras, Ana, pues no escribes bien, no escribes bien. Entonces, claro, luego te vas porque yo pertenezco a talleres de escritura de Rosario Raro, que ha ganado ahora el premio Azorín, y realmente te das cuenta de que hay muchos que son como muy elaborados, sí, muy de mapa, pero otros somos un poco más de brújula. Yo sé el final, muchas veces sé el final, y sé lo que quiero decir, y más o menos veo y tal, pero vas cambiando el camino. Voy cambiando muchas cosas, porque hay veces que te encuentras con cosas en la investigación que dices, ostras, esto no lo había encontrado yo al principio, pues me parece interesante, entonces le das un giro. Y esa es una forma. Y como inspiración, a mí lo que me gusta muchísimo, yo como cinéfila que soy, me encanta el cine, a mí me gusta muchísimo el cine de Hitchcock, el cine clásico me encanta, y entonces yo me fijo muchísimo en los diálogos. Mucho, no es que lo repita, pero me inspiran. Entonces yo, cuando me pongo a escribir, antes yo cojo una serie que me gusta, Hollander, Dalton Abbey, una película que he visto recientemente que aún está en Movistar, me pongo los auriculares, la veo un ratito, ya me sitúo y entonces me pongo a escribir. O sea, yo necesito un poco, no inspiración, pero sí situarme en un cuadro determinado, porque claro, después de llegar del despacho, sí, pegándote con toda clase de personajes, desde clientes hasta tal, claro, llegas a casa agotada y dices, como no cambie el escenario, y la manera de cambiar el escenario es esa. O sea, te relaja y te evade, por supuesto. Me relaja y me evade. Y luego además, porque por ejemplo la cámara ámbar es una cosa que he añadido en música de la época.
Y entonces, pues yo he escrito muchos capítulos, que algunos en la Cámara Ámbar tienen el nombre, ya salieron canciones en la subasta del Führer, pero en la Cámara Ámbar yo es que he escrito algunos capítulos escuchando repetitivamente esa música. Esto lo cambio, lo rompo, pero otra vez. Entonces, bueno, también es una forma de entrar en situación. Yo creo que más que inspiración es entrar en situación, porque como muy bien han dicho Sole y Concha, si no te pones no sale nada. Vale, me están regañando ya. Pues otra pregunta. Vamos a ver, los hombres y las mujeres somos diferentes, eso está claro. La sensibilidad, las sensaciones, cada uno lo orienta hacia un lado, pero las mujeres somos distintas. ¿Consideráis que la literatura es diferente escrita por una mujer o por un hombre? Sí, yo creo que sí. Pero no por que sea mejor ni peor, ¿eh? No. Es diferente. Puede que se pongan más sentimientos. La mujer ponemos más sentimientos, yo pongo muchas reflexiones, muchos sentimientos, quizá también porque a mí me han gustado autoras como, mira, este año que celebramos el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, y autoras como Diana Gabaldón, que a mí me encanta. Antes Conchita hablaba de lo del tema de la descripción, que ella no entra en muchas descripciones, yo tampoco. Pero yo creo que a mí me gusta que el iniciar, para que también el que lee se componga su propia situación. Si Mary Wilbur está en el salón, yo cuando escribo, yo es que estoy al lado de Mary Wilbur en el salón, en la biblioteca, en el no sé qué, pero yo también quiero no describirla tan exactamente para que luego también el lector también se sienta allí andando. Y a lo mejor lo crea diferentemente a como yo lo he pensado. Pero yo quiero que sea así, claro. Es que esto siempre entra. Yo si pongo un personaje que entra a la biblioteca, describo si está sentado, si toma una copa de brandy, claro. Sí, pero luego cada uno cuando estás leyendo te haces tu composición. Y cuando del decía lugar. ya de que buscas información, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Tengo un libro que es el Muerte entre pinceles, de Leonardo da Vinci y Botticelli, y es policíaca. Porque buscando comidas medievales descubrí que habían tenido una taberna de verdad, que se llamaba La Enseña de las Tres Ranas de Sandro y Leonardo. Y se la quemaron porque Leonardo da Vinci inventó la nueva cocina, o sea, puso una alcachofa con una anchoa. Claro, en la Edad Media sí, eso no se pillaron llama. un rebote que le quemaron la... Y ahí se me ocurrió hacer una policíaca, porque tenía ganas de hacer una policíaca. Digo, pues mira, por eso dice que la información a veces te cambia o te inspira para otra cosa. ¿Consideráis que vuestros lectores son más mujeres que hombres? Sí. Hombre, yo lo que escribo Las ahora mías sí, son sí. todas, no hay hombres. Sí. Tú el otro día hablábamos, tú y yo, Yo y tengo me... de todo, poco, perdón. ¿Tú no? Yo Solo escribo hay un todo hombre. poco. Yo pensé, cuando empecé a escribir, pensé que, claro, Mary Wilbur es la protagonista, una chica ya, una señora, y yo pensaba, bueno, me van a leer solamente mujeres. Y no, o sea, luego me doy cuenta en Amazon, en tal, que muchísimos hombres. Eso me ha llamado mucho la atención, la verdad. Pero bueno, no es que yo me haya llamado la por eso atención, pregunto, es porque... que es para un público en general, porque claro, también hay detalles históricos que son muy importantes. Bueno, sobre todo yo busco un poco esas cosas históricas, como decía ayer Verónica Mar, esa parte de la historia que no está tan trillada, esas cosas que a veces son más desconocidas, ¿no? Entonces, yo cuando saqué la subasta del Führer, muchos se creían que era la subasta de productos, de cosas de Hitler que se había hecho una subasta después de la Segunda Guerra Mundial. No, es de arte degenerado. Y claro, mucha gente ni la conocía, y hay quien me ha dicho, dice, mira, por culpa de tu novela me has hecho ir a Lucerna. O sea, quiero decirte que de alguna manera te das cuenta que bueno, pero no, la verdad es que yo tengo un poco, quizá a lo mejor más mujeres, pero no, en general van a la par. No tengo hombres, no existe, solo uno. Y una vez me compró otro señor y le dije, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Realmente compra usted mi libro para usted? Y dice, no, para regalárselo a mi mujer. Y luego hay uno que me sigue, porque yo le quiero mucho, y se llama Artur. Y entonces yo por eso, que escribo 2 veces a la semana en Facebook, porque me lo ordena aquel señor que hay allí sentado,
Y entonces yo escribo y le digo, buenos días, queridas amigas, y Arthur. Claro, y entonces ya sí, porque a mí ni los hombres, yo no veo, o sea, es que nunca le he vendido un libro a un hombre, nunca. Curioso. En principio porque como se está vendiendo tanto el de maltrato de género, y ahí meto caña contra el Sí. cualquiera se lee este libro. No. Sobre eso te iba a preguntar. El otro día me decías un libro en concreto que de alguna forma está basado en hechos reales, pero en temas muy cercanos, muy de actualidad. ¿Es importante eso? ¿Llega más a la gente? A ver, el libro de este que se llama ¿Quién te quiere más que yo? Está basado en hechos reales, que a mí me contó la psicóloga según la apreciación de la psicóloga que llevó el caso. Ella ya está jubilada, de hecho hace muchos años que no la veo, no sé si habrá fallecido, ¿no? Entonces yo tomé nota y escribí un libro. Aquello se me fue de las manos, empezó a venderse, pero, mucho cuidado, se vende, o sea, a mí me escriben y me dicen, yo soy maltratada, yo soy maltratada, yo soy maltratada, toda España es maltratada, y vendo el libro, pero como lo lleve alguna firma, ese libro no se vende, porque les da vergüenza a las mujeres cogerlo y por supuesto los hombres ni se acercan. O sea que siempre, o sea, los vendo todos. O sea, ¿todo lo vendes por internet, por decirlo de alguna manera? ¿Es más fácil? Ese libro. Ese libro en concreto, porque a las mujeres les da vergüenza cogerlo por si piensan que son maltratadas y los hombres, te cuento, o sea, para nada, nos importa un pito. Entonces, pues, ya te digo, es un libro. Y a partir de ello creo que ya dijo, esta es la de las mujeres. Y ya los hombres no me compran, ¿no? Y los demás libros no tienen nada que ver. Pero bueno. ¿Tus protagonistas son también más femeninos o no? Yo no sabría escribir siendo un hombre. Es que yo no me refiero a tus personajes. Mis personajes son todas mujeres, pero, a ver, es que yo tengo unas manías muy raritas. Hay hombres, por supuesto. En todos mis libros hay algo de gracia, algo así, porque yo soy así, pues ya se me nota. Entonces, pues yo meto alguna cosa que se ría. Algo de llorar, porque yo creo que si se llora, gusta. A la gente le gusta llorar, y cuando la gente llora, dice, qué bonito, qué bien me lo estoy pasando. Y si no, mira las fotonovelas y todo eso, lo de la tele, bueno, lloras y es que ya está. Bueno, la siguiente engancha, por eso, porque lloran. Y luego, hay algo que yo no sé por qué, en todas mis novelas hay una monja. Una monja. Siempre hay monjas. Hay homosexuales. No sé por qué, es que yo no entiendo por qué. Y hay algo de maltrato de género, siempre, sea de dos hombres o de dos mujeres o de tal, pero sobre todo a unas monjas. Generalmente las pongo buenas, que sean buenas. Porque la que me corrige los libros, la que eso me dice, bueno, oye, te vas a poner ahora que si no luego tus lectoras, que son todas muy beatas, no te van a leer. Entonces yo tengo una manía cuando veo una monja, que cuando voy con mis amigas de viaje, por ejemplo, pasan monjas y me dicen, vámonos, que hay monjas, y Sole no las ha visto, que si no se va a acercar, se va a acercar. Y yo, pues yo me acerco, y me acerco a conventos de clausura, y llamo, y me ven las monjitas ahí en una, ay, hermanitas, que yo me enrollo, y entonces, sobre todo, quiero saber, ¿a usted cómo le llegó la cosa esa, la llamada? Es una cosa que yo tengo ahí que dice, pues es que yo, tal, y me explican, pero no me entero. Y yo, toda mi historia es que yo quiero entrar. No, es que la madre superiora, digo, ¿y usted no le importaría hacerse una foto conmigo y con mi libro? No, que no nos va a dejar la madre superiora. Digo, ¿a usted no le parece que eso es mucho egoísmo? Y ya me empiezan a dar mis amigas patadas debajo de, ya está bien de monjas, vamos a dejarlo. Pero, bueno, pero yo tengo muchas historias de monjas que ya, ahora en este libro que estoy escribiendo la he puesto mala. La voy a poner una monja muy mala. Ya está bien de poner las altas buenas. Dicen que en cualquier libro que se escriba que tiene que haber historias de sexo. ¿Es cierto? No, sí. En todos mis libros hay. Sí, un poquito, sin meterme mucho ni sin hablar, porque a mí es que yo soy mayor y esas cosas me dan vergüenza. Entonces, yo meto un poquito, aunque bueno, creo que en el último, el anterior, dijo mi nuera, joder, con eso que te da vergüenza, si te descuidas, entonces ahí debe pasar un poco. Sí. Y mi hijo dice, ¿puedes leerlo a la niña? Digo, no.
De momento todavía no. Alguna escenita, oye, pues eso también gusta, a las señoras, sobre todo a las de mi Es algo edad. que he ido siempre. A las de mi edad, que hace como 20 años que Mira, nadie, esto yo le sí, yo sí, el no. primero que escribí, pues claro, Mary Wilbron es divorciada, pero bueno, tiene evidentemente un affair con un antiguo amor que descubre, buscando todo ese problema de los cuadros de arte degenerado y el montaje de la subasta en la que se ve inmersa y todo eso, y como colaboradora del MI5, y obviamente hay algo de sexo. Y yo recuerdo que cuando lo saqué, yo tengo una tía monja que es además la que me dio clases, Preséntamela. la que me dio clases de Se la tienes que presentar, se la debo Sole. presentar. Ahora tiene ya 86 años, está en Tarragona, en Barcelona, pero fue profesora de literatura mía. Muchas veces le digo, tú eres la causante de todo este tinglao. Y resulta ser que yo, claro, obviamente, hubo un amigo que me dice, ¿te puedo hacer una crítica? Yo, vale, dice, se nota que lo ha escrito una escritora mojigata. No, él me dijo, una escritora educada en monjas. Yo, ostras. Yo creo Claro, como era novata, vale. Entonces cojo y a mis lectoras cero, que aún no había, digo, oye, ahora decirme respecto al tema del erotismo y todo eso, decirme, y una dice, mira Ana, te lo voy a decir claro, ya te lo dije, está escrito por una mojigata, se nota. ¡Ay, la leche! Total que claro, la cámara ámbar, dije, bueno, pues tendremos que animar, ya Mary Wilbron ya se ha casado, tendremos que animarlo un poquito. Y el mismo que me dijo que no, o sea que faltaba muy poco sexo, me dijo, oye, Mary Wilbron ha aprendido mucho, ¿eh? Y claro, cuando mi tía leyó el primero, me dice, me ha gustado mucho tu libro, sobre todo cómo has tratado las escenas íntimas. Pensé, ya está, la hemos cagado, no, esto no funciona, esto Anita la has pifiado. Y entonces, claro, ahora el segundo, que claro, ya lo ha leído una de las monjas, amigas suyas, dice, un poquito picante, bueno, pues ya está. No, yo pienso que el sexo es importante, sobre todo si tratas historias, según qué historias tiene que intervenir. En mi novela hay una persona homosexual con toda la problemática que suponía ser homosexual en la Inglaterra y en el MI5 de 1940, o sea, sí, con todo ese problema, ¿no? Ese ostracismo que había respecto a eso. Inglaterra y España y tal, bueno, pero como la mía está situada allí, pues claro, imagínate, y con los nazis, ostras, que no se enteren estos, ¿qué tal? Y luego, pues claro, yo pienso que claro, si tú estás hablando de un personaje que se enamora, pero que luego ya en la cámara ámbar ya está casado y tal, pues oye, tiene que haber escenas íntimas. Lo que pasa que como yo, siguiendo las directrices de los profesores, porque claro, yo cuando empecé a escribo la primera novela, me veo no obligada, pero sí que tardé casi 2 años en pensar de publicarla, empieza a tener mucho éxito y es cuando dije, bueno, pues me voy a ir a una escuela de literatura y me apunté a un taller de la Universidad de Castellón, que ya llevo 3 años, con Rosario Rada y Posteguillo. Y resulta ser que Rosario siempre dice lo mismo. Dice, mira, yo cuando a veces me dicen, la editorial, ella escribe con Planeta, más sexo, pero mucho más explícito, dice, yo no soy una forense, ¿vale? Entonces quiero decir que también hay que dejar volar, dentro de esas escenas íntimas, también hay que dejar volar la imaginación del propio autor, del propio lector. Tampoco tiene que ser súper explícito. A mí no me gusta, erotismo no me gusta. Quizá lo mejor de los libros es eso, que tú estás leyendo, te está contando una historia, pero lo que hablábamos en Origen, tú te haces tu composición de lugar. De hecho, muchas veces nos ha pasado que te hacen una película sobre un libro y te decepciona. Porque tú te has organizado el libro de una forma y luego ves la película y dices, uy, pues no me gusta. Y es como yo que hago ahora románticas, yo tengo muchas escenas pero las opiniones me dicen que son erotismo. O sea, yo he leído, no diré la autora, que hacen series, que es famosísima y vende millones, y a mí me da vergüenza leerlos.
O sea, son tan explícitos que los encuentro ordinarios. Yo creo con que es perdón. bueno dejar volar la Yo imaginación. Yo Con en perdón, mi libro, sí, en el exacto. libro Pero que tengo palabras de burdas, maltrato o de sea, género, Yo tampoco. va una violación, No. es que es así, o sea, porque entra dentro del maltrato Sí, de género que sí. ejerce el marido a esa señora que es su mujer. Y entonces metí una violación con unas palabras que a mí misma me costaba soltar, decirlos. Bueno, no lo voy a decir aquí. Para eso me compráis el libro, que para eso. Entonces, ¿cómo sería lo que yo escribí en esa violación, que es muy fuerte? Que, claro, para las que, como dice ya la lectora Cero, y sobre todo a Gemma Olmos, que es la que creo que la conocéis todos, que es la que a mí me orienta un poco, y me dijo, Sole, fuerte no, es súper fuertísimo. A tus lectoras de 70, vamos, la va a hacer saltar. Pero es la realidad. Estás contando lo que pasa una mujer maltratada cuando es violada. Entonces no puedes andarte con idioteces. O haces un libro en serio y lo cuentas, o no lo habla de hagas. otra cosa. Entonces todos esos palabras están muy bien soltados y muy bien dichos. Pero Es en que una eso también historia... depende del contexto, obviamente. Claro, el libro es que lo requería. Claro, en tu contexto eso es necesario. Ella lo ha Sole, leído y te puede decir evidentemente, no vas, que tiene tela no vas amarillenta, a por escribir ejemplo. una violación en un ámbito de maltrato diciendo Claro. no, tienes que escribirla. Claro, sí, Pero claro, claro, yo por ejemplo, yo la escribo de otra manera, pero no porque esté ni mejor ni peor. La escribo de otra manera porque, bueno, yo la escribo y parece ser que esta vez ya ha subido un poquito de tono, pero también dando mucho la imaginación a volar, que es lo que decía también. Es que si escribes una historia que hoy en día se hace mucho de chicas jóvenes, de treintañeras, ahora voy con este, voy con... Y encima lo explicas con palabras burdas, es que de historia casi no tiene nada. Claro. A ver, Pero chicas, bueno, es lo que vende, ¿eh? sí, se nos va yendo el tiempo. Espera, Claudia, que las tengo que hacer una última pregunta. Solo una, ya dejo paso a los oyentes y que ellos os pregunten. ¿Hay alguna pregunta que queráis o que os hubiera gustado que os hicieran cada vez que presentáis un libro o algo así y que no os haya preguntado nadie? Qué difícil es eso. Pues no sé, por ejemplo, Me refiero a la pregunta. alguien te son podría siempre las preguntar, típicas, ¿tú pero escribes porque te gusta ganar dinerito? ¿A qué eso no lo pregunta nadie? se supone que, hombre, tontos no somos. Tú No, puedes pero escribir con la por mayoría hobby, de los pero si escritores ganas cuando dinero, hablan mejor. y dicen, no, yo es que claro, es que eso me lleva al paraíso y me encanta escribir y ver mis libros y yo estoy ahí en las nubes. Yo, por ejemplo, a mí me gusta ganar dinerito. ¿Y vosotros? Lo digo ya. ¿Alguna pregunta que os Vale, hubiera claro, gustado que os para mí- hicieran? Mira, aquel que es mi profe hace así. O sea, está todo el rato mirando y diciendo, no, ¿Alguna es que pregunta no puedo que con me la vida. hicieran? Pues sinceramente yo creo que no, en estos momentos no recuerdo. Hay una pregunta, porque como yo reflexiono mucho sobre el tema de las guerras, tanto en la primera como en la segunda novela, sí que había una pregunta que nunca eché de menos, pero cuando me la hicieron, ya va la segunda vez que me la han hecho, me pareció muy interesante. Y luego pensé, ¿y cómo no me la han hecho durante todo ese tiempo? Me preguntaban, ¿qué pensaría Mary Wilbron de todo lo que está pasando a nivel político en estos momentos, a nivel general, que si viene la Tercera Guerra Mundial, que sea? Y yo, cuando me hicieron la primera vez esa pregunta, pensé, ostras, pues qué buena pregunta, digo, ¿qué pensaría Mary Wilbron? Digo, pues que no hemos aprendido nada. En ese momento sí que me di cuenta que yo misma eché de menos que no me la hubiesen hecho antes. Pero realmente no, porque sí, por ejemplo, que hay de Mary Wilbron de Ana Borràs, que hay de Ana Borràs en Mary Wilbron. Yo creo que me lo han preguntado todo, no he hecho de menos ninguna pregunta. ¿Y tú, Concepción? No se me ocurre nada. Tampoco he hecho tantas presentaciones, ¿eh? ¿Os gusta? Sí. Escribir muchísimo, para mí No, es digo terapia. las presentaciones, Ah, me sí, refiero. A mí me sí. cuesta porque A mí soy me muy- gusta mucho porque Eres es más una... tímida. No tímida. tímida, a ver, el ridículo. Porque yo me he visto con el presidente de Cataluña y le dije, vos que era un mentiroso a la cara. O sea que... Pues yo que eres tímida. No, soy aquello de hacer el ridículo, aquello de no, Sí. saldrá bien, pero el otro luego me atrevo, a mis amigas dicen, ¿pero cómo? Digo, hombre, le dijimos una cosa hace 4 años, no lo ha hecho, pues se lo digo. Claro, se lo dices a la cara, claro. Pues ya dejo el paso a todos ustedes para que hagan las preguntas. Os voy a pedir, chicas, que me dejéis un micro, ¿vale? Para ir pasando a la gente. Vamos. Da igual, vale. Y ahora compartir.
así, sí, ya está. Muchas gracias. Pues si alguien quiere algo que decir, bueno. Que sean fáciles, por favor. Sí. Que no tenemos la sabiduría de los de ayer, ¿eh? Sí. Que te duermes. Al lado. Ya estamos. Hola, buenos días. Hola. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Bueno, quería realmente hacer dos preguntas. La primera era ¿de qué forma puede afectar tanto la literatura ya pasada en el sentido, escrita hace tiempo, como la que está por escribir? Digamos que ese aspecto de la revisión que hace unos años surgió en el sentido de que había que revisar el tipo de literatura, el tipo de escritura. Por ejemplo, estoy recordando ahora lo que era la novela de 10 negritos de Agatha Christie, que había que cambiar el nombre, había que cambiar algunos pasajes, o había que cambiar algunas cosas, incluso La cabaña del tío Tom, o cualquier otro tipo de novela o de libro. Yo entiendo que la novela histórica es más difícil retocar, en el sentido de que toca aspectos que ya han ocurrido y que muchos son reales, pero en lo que es la novela de ficción, pues posiblemente se incida mucho. Entonces, para mí, bajo mi punto de vista, es un atraso, porque entonces habría que eliminar gran parte de la literatura que se ha escrito, y sobre todo el siglo de oro español habría que casi quemarlo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podría o qué punto de vista tienen ustedes? Y por otro lado, en la cuestión de cuando ustedes escriben una novela, lo mismo que los participantes de ayer por la tarde, ¿desde qué punto o desde qué manera se puede decir que introducen ustedes parte de la novela de vivencias propias o incluso aspectos que les gustarían haber vivido, en el sentido de crear, como por así decir, una segunda vida paralela, en cuanto a que ya que escribo, pues me explayo un poquito y hay algunas cuestiones que a mí me gustaría haber vivido y me hago la idea de que estoy viviendo una segunda vida? Muchas gracias. Pues mira, yo la primera pregunta que diría, yo lo he vivido en mi casa, porque mi padre, ya te he dicho, era periodista de ABC, y mi padre estuvo muchos años en censura. Y entonces yo aquello me lo sabía, entonces escribía y al final salía pues la mitad de lo que podía escribir. O sea que yo la censura me la sabía de arriba abajo, porque fíjate, escribían arriba y escribían aquellos periódicos yo ya chiquita, ¿no? Hoy en día no tenemos ningún tipo de problema, ¿sabes? O sea que no tenemos... Y luego, si queréis contestar la segunda pregunta a vosotros, ¿alguna? Yo la primera pregunta, yo opino que lo que usted ha dicho es una chorrada, porque claro, la literatura es la historia, nos enseña nuestra historia. Esas obras escritas son como pretender censurar obras de pintura. La pintura es la historia. Respecto a eso que usted está diciendo, hubo incluso un debate respecto a las obras de Velázquez con las meninas. Había que eliminar las meninas, sí, porque eran enanas y que eso no podía ser. Claro, dices, vamos a ver, esto es nuestra historia y nuestra historia está plasmada en literatura y está plasmada en pintura. Yo es que además lo que sí que he hecho toda mi vida ha sido pintar, y eso soy pintora. Pinto raro, no pinto, pero soy un amante de la pintura. Entonces a mí lo que usted ha preguntado me ha parecido una pregunta muy acertada y sinceramente considero que es una tontería, es un atraso. O sea, pretender que ahora Blancanieves y los 7 enanitos, los enanitos no tienen que estar, y Blancanieves, a ver, eso es un cuento que en su momento era así. Punto. Ahora lo escribiremos de otra manera. La sociedad evoluciona, la historia evoluciona, todo evoluciona, pero evidentemente lo que no podemos hacer es con la visión de hoy cargarnos lo de la visión de antes, pero incluso con la pintura. Aparte que son aspectos de la vida. Claro, efectivamente, es que refleja aspectos de la vida de aquel momento y por qué nos los tenemos que cargar. ¿Te gustará o no te gustará? No lo leas. ¿No te gusta el cuadro de las meninas? Porque no lo mires. Pero evidentemente lo que vamos a hacer es ahora cambiar el cuadro de las meninas. Es que hubo ya una corriente en ese sentido, siguiendo la corriente en la literatura que usted acaba de nombrar.
Y bueno, la segunda pregunta, no sé si la quiere también contestar. Bueno, Sí, no, yo la primera también digo que es como yo leía, que me aficioné a escribir por ellos en Enid Blyton, que la señora cocinaba, el marido le servían, pero es que era la época, eran los años 30, 40, eso no lo puedes cambiar. Se lo puede dejar como está escrito y a un niño decirle esto es lo que pasaba antes. Hoy en día no se puede hacer, pero borrarlo de la historia es que es absurdo. Sí, yo también lo creo. Y respecto a la segunda pregunta, yo creo que, bueno, yo he escrito dos poemas reales, uno de ellos es Un año de mi vida. Bueno, hay cosas que claro, que también meto un poquito imaginarias y tal, pero realmente se ciñe, de hecho todos los personajes eran reales, todos. Hay 92 personajes en la novela y todos son reales. Y además recuerdo que, pues que leyendo en las redes y tal, el libro trata de, bueno, de la pensión aquella que empezó, mi abuelo era murciano, de Yecla y tal, entonces una lectora de Murcia me dijo, de tu libro me ha gustado tanto, tanto, porque sé que tiene 96 personajes porque me lo dijo ella, porque yo no me acordaba. Tiene 96 personajes y no te pierdes en ninguno. Sabes bien quién es cada uno. Entonces, de cualquier manera, ese es un año de mi vida. Pero yo creo que todos los libros que yo he escrito o que escribimos todas siempre lleva algo parte del escritor. Siempre, porque yo no puedo remediar meter frases pues que sean un poco locas como yo, que hagan reír. Claro, yo no puedo remediar. Y sí es cierto que me gustaría escribir algún libro que fuera, porque yo tengo muchísimas cosas que contar de mi vida, muchísimas podría contar, ¿no? Tampoco quiero aburrir al personal, pero vamos, pero yo creo que en cada libro hay parte del escritor, lo mismo sea mujer que hombre, que lo que sea, pienso, ¿eh? Y aunque no sea intencionado, inconscientemente sale. Sí, sale. El otro día a mí en la Feria del Libro de Tarragona vino una señora que me había comprado el libro en otra presentación y me dijo, dice, mi marido te está leyendo, dice, es que estoy leyendo, pero es que es ella, sí. Es que es Ana. A mí me lo dicen también. A ver, es que es normal. Además, Mary Wilburn está escrito en primera persona, reflexiona mucho. ¿Cómo no va a reflexionar a Ana Borràs directamente y traspasar esa fina capa del escritor? Mira, es que es normal. Yo a veces cuando iba a presentaciones de libros antes de yo escribir, yo me acuerdo, yo tengo amigos escritores, y me decían, es que hay mucho de mí en la novela, y a mí los personajes me hablan. Yo decía, a ver, lo dice ella y es mi amiga, o lo dice él y es mi amigo y me lo creo, pero eso no será así. Es así, o sea, traspasas esa fina capa, te conviertes en Mary Wilburn, te conviertes en tus personajes, me imagino lo que decía Sole y también decía Concha, y indirectamente traspasas ese muro, esa capa, y te conviertes en un poco tú. Y luego, ¿vivencias que has vivido? Claro que sí. Vive esas vivencias a veces, porque mi libro tiene también mucho de humor inglés. Esas vivencias que incluso has vivido o has visto vivir y las pones. Y te dicen, uy, la tierra, esto es una realidad, es una cosa real, porque hay mucho de real, porque también en mis novelas hay muchísima realidad, hay muchos personajes reales, pero de retruc, claro, el personaje principal, que es Mary Wilburn, pues tiene cositas. De alguna manera siempre se habla de novela histórica, novela novelada, pero tienes que tener un hilo y la realidad está ahí, y la forma de ser y la forma de pensar no es nuestra. Está ahí. Sí, desde luego, es que es así, es así. Y además no es que lo quieras evitar, es que ni lo puedes evitar, es que es normal. A ver, que tengo que compartir, porque si no, no se graba bien. ¿Alguien más? Sí, tenemos por aquí una pregunta. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, primero agradeceros a Ezequiel, Vicky, Claudia, el certamen que nos han traído tanto ayer como hoy a esta España vaciada que tanto necesita de actos culturales. Yo he vivido toda mi vida en la España vaciada y tuve una experiencia con un obispo, don Antonio, hace 50 años, que el hombre era una excelente persona y venía a dar
pueblos, por estos pueblos, y comparaba cómo cortar las cabezas a las personas que sobresalen. Y ponía un ejemplo. La tierra de pinares, de los páramos, se la ve toda, las copas de los pinos que parece que está cortada con un césped, está todo nivelado. Hay que tener en cuenta que ustedes, más que otras, lo han sufrido, son mujeres, y aquí en Castilla, yo creo que a las mujeres las mentalizaron para tener niños, llevarlos a las guerras de América, llevarles a las guerras de África, y esta es la historia de la España vaciada, de Castilla. Cambiar esto cuesta muchísimo, más todavía a las mujeres, porque es una sociedad que ha sido siempre de hombres. Y este es el mensaje que más o menos quiero transmitirles, que vivir en la España vaciada, tenemos mucho mérito lo que nos hemos quedado, pero tampoco han tenido mucha más suerte muchos de los que emigraron en los años 50 y 60, que cuando les dieron las primeras vacaciones venían presumiendo que vivían en un piso con azulejos en la cocina. Entonces, esta es la historia de España, es la historia de la apariencia y es la historia que estamos viviendo día a día. Y lo triste es que no sepamos salir de esto, que al que trata de salir se le sigue cortando la cabeza, como decía el obispo de la historia. Yo lo que has hablado me parece maravilloso. De hecho, a mí me encanta escribir. Uno de mis temas favoritos es la posguerra civil española. Y, por ejemplo, mi último libro, que se llama La vendedora de nubes, está basado en... Bueno, yo me he inventado un pueblecito, para que nadie se vea, un pueblecito de la España vaciada. Esta vez me he inventado Palencia, para que fuera como muy pueblo, ¿no? Y entonces es la historia de una mujer que se queda embarazada en ese tiempo sin padre. Imagínate en un pueblo de la España que tú hablas, lo que puede pasar. El padre la metió tal paliza, de aquí te espero, y la echó a la calle con una barra de pan que le dio su madre, y entonces ella, andando como pudo, con costillas rotas y tal igual, pues llega hasta otro pueblo, donde allí se la encuentran y entonces pues, y la auxilia un cura. ¿Por qué? Porque el cura era un poco rojillo, y entonces ahí esta mujer al final da luz y tiene una niña. ¿Y qué pasa? A esa niña no la quieren bautizar. ¿Por qué? Pues porque no tiene padre. Entonces la niña se convierte, la llaman en el pueblo la morica porque está sin bautizar. Y entonces no la quieren las amigas, no puede ir al colegio. Entonces la profesora, que también es un poco así adelantada de ideas, va a su casa y la da eso. Entonces, bueno, ya no cuento más, que lo tengo ahí, quien quiera que lo compre, porque está súper guachi para guachi. Y tiene un final que no se va a enterar, bueno, está, que te mueres. Y bueno, pues todo lo que tiene que vivir esa niña en ese pueblo y todo lo que tiene que pasar la madre. Y ahí está el rico, el terrateniente, el cura, el de la Guardia Civil, los maquis que están todavía viviendo en las montañas. Y allí cuento todo, pero sobre todo es la vida de esa madre y de esa hija, que cuando van con la cabeza agachada para que las señoras, que la niña las llama no me acuerdo cómo las llaman, las de negro, ¿no? Las señoras viudas que se sientan en la plaza para que las de negro, hija, ¿y cómo se llama tu papá? Entonces todo eso tiene mucho que contar, muchísimo que contar. Yo en varios de mis libros, creo que en el de La venganza de los inocentes también va de eso, de algo así, de un poco como la película de Los Santos Inocentes. Va pues también del señorito rico que se enamora de la pastorcilla. Y ahí luego hay una historia en medio bueno, pues de los grandes terratenientes, lo que hacen con los pobres, que les dan un cacho de huerta para que vivan de eso, y 4 ovejas, y les dan un sueldo mísero. Y bueno, ese libro también, y bueno, yo seguiría escribiendo libros de esos, que son los que más me gusta escribir. A mí la posguerra española me gusta mucho. Mucho. Respecto a la pregunta que ha hecho usted, la España vaciada, yo tengo una novela, la que he dicho antes, El ahorcado que habló,
Esta novela tiene una historia intrínseca incluso en su creación. Está basada en una noticia de 1884 que empieza en mi pueblo, en Cali, que uno le pega un tiro, y termina en Saravillo, provincia de Huesca. Yo cuando decido novelar, por insistencia de mi marido que había encontrado esa noticia, la decido novelar, yo evidentemente conozco toda la etapa esa en mi pueblo y tal, y me voy a Saravillo. Yo he vivido muchos años en Aragón, concretamente he vivido en Sariñánigo y en Barbastro, y cuando digo, bueno, ¿y Saravillo dónde está? Habrá que ir a documentarse. Y Saravillo estaba en un valle precioso, olvidado de la Madre de Dios, que digo yo, que es el Valle de Chistao, un pueblo que invito a que si alguna vez tienen oportunidad de visitar. Y yo me encontré con un valle desconocido, con un valle absolutamente denostado. Allí me recibieron como si fuera una reina. Bueno, el hecho de que escribiese una novela en que gran parte se iba a desarrollar allí fue para ellos una cosa, bueno, impresionante. Fui a presentarla allí, me trataron fenomenal, pero hay una cosa muy curiosa. Y es la siguiente: aquella gente tenía ganas de que yo escribiese esa novela y que otros escribiesen esa novela o novelas, porque decía, es que nosotros, como es un valle que todo el mundo se va a Ordesa, todo el mundo se va a la parte de tal, y en este valle te tienes que girar y casi meter porque es un valle que no tiene final. Y entonces, a partir de ese momento, yo visité también algunos pueblos que tenían un pueblo que es precioso, que se llama Señes, que está vaciado, y otros tantos, y escribí relatos sobre esos pueblos. Y ese del ahorcado que habló es una oda, lo que antes decía, a lo que nos contaban, porque yo fui allí y dije, bueno, a ver, contarme cosas. Apareció un personaje, Mosén Bruno Fierro, que es un personaje súper conocido allí, que ha formado parte de algún libro de la literatura, y es un personaje básico. Y allí reflejo un poco la realidad de lo que era el final de 1880, en esa España que aún ahora sigue estando desconocida, y es un poco un tributo a esa España vaciada que usted hablaba. Nos queda una última pregunta, Claudia. Trataba de enseñar en esos pueblos que no se siguieran cortando cabezas. Y yo creo que se tienen cortando. Sí. A que trata de salir adelante. O sea, pero quien si se cuenta eso en los libros... Hay una historia muy bonita en ese valle, que es precisamente... hay una historia muy bonita en ese valle sobre las mujeres de San Juan de Plan. Y de alguna manera lo que usted dice, fueron absolutamente denostadas en su momento porque lo que pretendían era hacer cosas y las mujeres no tenían que hacerlas. Entonces, ¿qué dice usted? Se nos acaba ya el tiempo. Si es una pregunta muy rapidita, sé que llevas todo el rato intentándolo. Vale, pasamos... No, me faltaría más. No, yo como escritoras me gustaría saber el tema este de José Bretón, el libro que ha publicado sobre el amor de sus hijos, y si vosotros cómo lo veis, como una libertad de expresión o como una censura, el que no se le pueda Ni una publicar. cosa ni la otra. Cuestión de dinero. No. Aquí ha habido un problema bajo mi punto de vista, y ahí ya saco un poco el ramalazo abogado, ¿no? Abogado no, el ramalazo normal. Si tú vas a escribir una novela en la que vas a relatar el asesinato de unos hijos, lo primero que tienes que hacer es no olvidarte de que hay una señora viva que es la madre de esos niños. Y a esa persona tienes que pedir permiso. Moralmente hay que hacerlo. Y en eso han fallado la editorial, que no sé quién es, me da igual, y el escritor, me da igual. Es que me da igual, no sé quién es, sinceramente. Yo entiendo que había que haberle pedido permiso. Y a partir de ahí, otra cosa. Para mí no es ni una libertad de expresión, ni es... Para mí es algo que debe formar parte de un sumario
los sumarios tienen una etapa, igual que los documentos que tienen una etapa, dijéramos, de salvaguarda de secreto, y yo entiendo que hay que respetarlo. Yo creo que tú estás hablando un poco bajo tu punto de vista de abogado, pero es un tema para darle muchas vueltas. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. Porque volvemos a la pregunta anterior de que si no se pueden contar lo de Velázquez o no se puede decir si uno es enano. A ver, es que eso ha pasado. Ha pasado. Y puede escribir. Vale, que es inmoral. Sí, que ha sido horrible. No me cuento yo que he escrito un libro de violencia de género. O sea, horrible, pero ¿ha pasado o no ha pasado? Es que ha sido así, se ha cargado a los hijos y ¿por qué no escribirlo? Es que teniendo la madre viva, sí, si yo no te lo discuto, es una canallada, yo me pongo en eso de esta madre. También Amazon sigue sin dar explicaciones ya. Bueno, si trasemos evidentemente. No, por supuestísimo. Pero habría que darle muchas vueltas al tema, pero muchísimas. Yo es mi opinión, por supuesto. Ya, claro, no, yo pensaba... También estoy de acuerdo con ella que va... Y hay un tema... Por desgracia es Hay un tema sobre lo que tú estabas hablando de la zona rural, normalmente donde tú has explicado muy bien, creo que era la mujer la que luchaba contra la mujer. O sea, lo peor de la mujer era la mujer. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. La peor enemiga de una mujer es otra mujer, siempre. Hoy en día sí, todas las críticas que No, hoy en día sí. Pero es que nos han es que es normal, nos han educado, porque yo, mi hermano, mi madre me decía, nena, a poner la mesa, y mi hermano sentado con las patas para arriba viendo la tele, y mi padre igual, y mi padre le decía a mi hermano, tu hijo ave que vuela a la cazuela. Pero claro, si nos han educado así. Señores, tenemos que dejarlo aquí porque tenemos otra mesa ahora. Sí, si os parece bien, lo primero pedir un aplauso para todas, chicas. Gracias. Quiero decir, sois fabulosas y creo que hablamos de todas cuando digo que es un verdadero honor teneros aquí con nosotros. Muchas gracias. Y nada, vamos a dejar 5 minutitos de descanso y ahora continuamos con la tercera mesa, la Mar y sus historias. ¿Vale? Gracias a todos.